Parece ser que hay personas que quieren mejorar aún más sus voleas. Lo importante para esto es entender que lo tenemos que hacer de maneras simples. Por eso lo que vamos a trabajar hoy es cómo simplificar la biomecánica para realizar esto de la manera más sencilla. Hola, soy Adam Ponce y esta es la segunda parte de los errores y correcciones técnico-tácticos en la volea. Las voleas son golpes importantísimos en la dinámica y la preparación del punto en el pádel. Unas buenas voleas lo que me va a permitir, además de jugarla bien tácticamente, lo que me va a permitir siempre es preparar el punto, recibir bolas más fáciles, jugar con más conforto en el ataque y además de eso lo que me va a permitir es crear siempre una dificultad en mi adversario. Pero al mismo tiempo se nos presentan muchos problemas, como quedó visto en el primer video, que por acaso si no lo viste te lo dejo acá arriba. Entonces vamos a la segunda parte para seguir corrigiendo más errores en la volea. Primer error, no saber identificar si es una bola de ataque, de control o de contención. Básicamente lo que estamos acá haciendo mal es no identificar la dificultad de la bola. Esto es un error que sucede muchísimo, ya que muchas veces no conseguimos identificar si esa bola está viniendo alta, lenta, rápida o baja. Y en relación a eso empezamos a tomar malas decisiones. A partir de ahí terminamos atacando bolas que no eran para atacar, terminamos cuidando pelotas que podríamos haber atacado y haber ganado el punto, y nuestra dinámica del juego y nuestra toma de decisión comienza a ser incorrecta y a partir de acá comenzamos a desesperarnos y a hacer cada vez peor la técnica y la táctica en este tipo de golpes de ataque. Entonces, muchas veces cuando erramos nos quedamos mirando la paleta como si tuviese la culpa o para que nos dé una respuesta mágica, y la realidad es que no pensamos en que quizás estamos identificando mal el momento. Nosotros podemos tener una técnica perfecta, pero si elegimos mal ese momento para atacar o elegimos mal ese momento en el cual tenemos que cuidar la bola, a partir de ahí pueden devenir un montón de errores. No solamente técnicos, sino también errores tácticos. Entonces, no siempre el problema está en la técnica, sino también en cómo elijo esa bola, cuándo elijo esa bola, porque a partir de ahí aparecen dificultades extras. Entonces, nosotros tenemos tres maneras de devolver esa bola, tres tipos de bolas. La volea de ataque. ¿Cuándo vamos a realizar esto? Cuando la bola venga alta y lenta. En ese tipo de bolas utilizamos la agresividad. Después tenemos la volea de contención, que va a ser cuando estoy siendo atacado desde la defensa, cuando viene una bola rápida. Entonces esa bola no tiene el control necesario o no consigo aplicar el control necesario en la bola para dominar el punto. Entonces tengo que saber identificarlo y a partir de ahí bajar su velocidad, contener esa bola con un bloqueo simple y a partir de ahí continuar el punto intentando aprovechar otras oportunidades para usar la volea de ataque o de preparación del punto. Y por último tenemos las voleas que más utilizamos, que son las de preparación del punto. Este tipo de voleas las usamos en bolas que vienen a media altura y a media velocidad, en la cual nos vamos a concentrar mucho más en desplazar a nuestro adversario, en jugar bolas bajas, de presionar un poco, con el fin de que después la bola empiece a quedar cada vez más alta para atacar y ganar ese punto. Error número 2, cortar la bola cuando viene por debajo de la red. Muchas veces cuando nuestro adversario hace una chiquita, la bola empieza a bajar por debajo de nuestra cintura. A partir de ahí nuestro adversario muchas veces va a venir para adelante. Entonces, si él viene para adelante y nosotros cortamos la bola, vamos a generar altura y tiempo, lo cual lo va a ayudar a que su contraataque sea efectivo y él consiga su objetivo. Al realizar esto, la probabilidad de que la bola se quede en la red es altísima. Primero tengo que ver si consigo meter la muñeca por debajo de la bola cuando voy a impactar, porque ya el hecho de haber preparado arriba hace que se dificulte mucho impactar en la bola por el centro. Entonces, a partir de ahí ya va a ser difícil pegarle a la bola. Ahora, si llegan a pegarle a la bola, lo van a hacer
desesperados o acelerando porque ya están llegando tarde a esa bola. Y a partir de ahí empiezan a jugar con velocidad. Y en este tipo de bolas no puedo jugar con velocidad. Tiene que ser un movimiento lento para que le dé el tiempo suficiente a la bola para pasar al otro lado de la red. Ahora, si juego rápido por debajo de la red, esa bola nunca va a subir, siempre se va a quedar en la red y a partir de ahí voy a perder el punto. Entonces, bolas lentas, de atrás para adelante, que pase lo más cerca de la red posible y tácticamente intentar evitar el cuerpo de mi adversario. Si él está viniendo, intentar jugar por los lados. Si cortan la bola, voy a dejar la bola fácil, voy a dejar la bola alta, voy a ser atacado y probablemente voy a perder el punto. Tercer error, impactar desde arriba para abajo. Si tenemos diferencia de altura entre la pelota y la paleta, a partir de ahí vamos a hacer los movimientos descendientes, en el caso de que tengamos la pala más arriba que la bola, o ascendientes, si tenemos la pala por debajo de la bola. Pero nunca vamos a conseguir impactar esa bola, golpear esa bola de manera frontal. Entonces, si nosotros tenemos la preparación más arriba que la pelota, que es un error súper común en el pádel, a partir de ahí vamos a tener mucha dificultad en pasar la bola para el otro lado. Entonces, lo que se empieza a generar es que la bola empieza a caer en la red. Y es algo que en realidad es increíble porque estamos a 1 metro de la red y mismo así estamos dejando la pelota al lado. Lo cual sería algo súper extraño que suceda, pero continúa sucediendo. Entonces, básicamente, a partir de ahí empezamos a perder muchísimo tiempo. No podemos tener un desfasaje en la altura de la pala y de la pelota. Siempre tenemos que tener la pala y la pelota al mismo tiempo y a partir de ahí hacer el movimiento de atrás para adelante. Todo lo que hagamos de arriba para abajo va a ir hacia abajo. Eso la realidad es que es bastante simple. Si no quiero que vaya para abajo, ¿qué voy a empezar a hacer? Compensar. ¿Con qué? Con la muñeca. Y como siempre digo, no podemos compensar con articulación. La utilización de la muñeca o del codo es la compensación de una mala técnica. Ahora imaginemos que esa bola pasa. Que nosotros impactamos desde arriba para abajo, pero esa bola pasa igualmente. A partir de ahí la bola queda muy fácil. ¿Por qué? Porque va a subir, porque va a quedar corta, porque va a picar antes de la línea. Entonces siempre mi adversario va a recibir una bola de frente, sin tener que ir para atrás, sin tener que utilizar los vidrios, sin tener que girar. Y entonces no consigo meter ninguna presión en mi adversario. Entonces ustedes ahí es donde me van a decir, bueno, entonces corto la bola para que tenga más profundidad. Y empiezan a aparecer los otros errores. La bola queda súper fácil, la bola queda alta. Muchas veces el adversario no va a dejar impactar esa bola y hasta muchas veces se nos van a venir para adelante con mayor facilidad. Entonces es importante conseguir profundidad. Si vamos a cortar la bola lo pueden hacer, pero por el centro, de atrás para adelante, abrimos un poco las caras de la paleta y empezamos a cortar la bola. Pero nunca pueden cortar la bola por abajo. Error número 4, bloquear la bola con la derecha. Anatómicamente es muchísimo más fácil realizar un bloqueo con mi izquierda que con mi derecha. Eso es simple, ¿por qué? Porque no tengo el impedimento del codo para llegar a la altura de mi pecho. Cuando esa bola viene al cuerpo, es muchísimo más fácil hacer este movimiento de la paleta como si fuese un escudo, ¿sí?, a estar moviendo el codo contra el cuerpo, lo cual ya no me permite, por la distancia que tengo entre el pecho y el codo, y además, como no llego a cubrir el pecho, empiezo a utilizar la muñeca. A partir de ahí, la probabilidad de que la bola me impacte en el cuerpo o de que el bloqueo sea defectuoso es altísima. Entonces, ese bloqueo tiene que ser siempre con la izquierda. Tengo que hacer este movimiento de cubrirme el pecho con la palma de la mano, lo mismo con la pala, y a partir de ahí el bloqueo empieza a ser muchísimo más simple. Es importante aclarar que no están en una situación de arriesgar, ya lo hablamos antes, bola de contención. No pueden atacar esa bola, simplemente juego simple al medio del campo o por el mismo sitio que la bola está viniendo, pero no cambio la trayectoria de la bola y no intento ganar el punto en esa bola. Juego simple, no estoy en una situación de atacar, un bloqueo de contención. Último error, error número 5, hacer una terminación larga. Así como no podemos hacer la terminación larga, tampoco podemos hacer la preparación larga, que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, si nosotros
empezamos a perder tiempo, y una cosa que caracteriza a las voleas es el poco tiempo que tenemos para impactar una bola. ¿Por qué? Porque cuando vamos a impactar una volea, la bola, cuando está pasando para este lado del campo, nosotros casi que ya tenemos que estar impactando. Entonces, tenemos que preparar corto, pero también terminar corto, por el simple hecho de que las terminaciones largas, además de hacer que perdamos muchísimo control y que ya no es trasladado el peso en la bola, porque la bola ya salió de nuestra pala, a partir de ahí vamos a demorar muchísimo tiempo en volver a nuestra situación y posición de espera. Entonces, el movimiento tiene que ser corto en su preparación, corto en su terminación. Ahorramos tiempo y eso nos va a permitir ser consistentes y realizar ese movimiento muchísima más cantidad de veces en un lapso de tiempo corto. Entonces es importante proyectar esa potencia de mi cuerpo, hacer la transferencia de mi cuerpo en la bola con todo, con mis piernas, con mi rotación de hombros, con la paleta de atrás para adelante y que la punta de la paleta empiece a parar para donde voy a jugar la bola. Básicamente todo mi cuerpo tiene que estar orientado hacia el mismo lado, inclusive la pala. No puedo ir para un lado con la pala y con la pierna para el otro. Eso tiene que estar siempre orientado para realizar una correcta transferencia del peso del cuerpo en la bola. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. La verdad que los comentarios son cada vez más productivos y positivos. Entre todos estamos formando una comunidad increíble, con lo cual estoy completamente agradecido con ustedes. La realización de esta segunda parte la lograron todos ustedes por su pedido y por su voluntad, y a partir de acá es donde yo les pido que sigan insistiendo en preguntar las cosas, en pedir, porque estoy para servirles. Muchas gracias y los espero en el próximo video.